Buen Cuando, día, ¿me escuchas? si te escucho, te escuchamos, lo que quería plantearte, podemos apagar el ventilador, por favor. Lo que quería plantearte era que podemos hacer eso que habías dicho de una hora, presentar o 50 minutos, lo que tú consideres, 50 minutos, una hora, y después dar espacio a preguntas y respuestas. Sí, por supuesto, esa es la idea. Sobre todo me interesa más el conjunto de interrogantes que se puedan generar respecto al documento que está ya acá presentando, ¿no? Buen día, compañeros. Primero Déjame, que nada, déjame hacerte la presentación, ok. déjame hacerte la presentación. Bueno, tenemos el honor enorme de contar con la presencia de el maestro José Sandoval Manzano, casi doctor, ¿eh? Eh, y él es, sin lugar a dudas, el mejor profesor de economía política. Yo no creo que exista solamente en México, sino en otras partes, me consta porque he ido a estudiar a otras partes. Eh, es una persona muy didáctica, muy buena, ¿eh? Ha trabajado, por supuesto, tiene su licenciatura de Economía en la UNAM, ha hecho su carrera profesional académica en la UNAM, es maestro también de Economía por la UNAM, y como les digo, prácticamente una autoridad ahí en la Universidad Nacional. Él ha trabajado sobre capital comercial, es de los pocos profesores que imparten clases sobre mar y que han trabajado sobre mar, escriben sobre mar, así que, bueno, pues, realmente siéntanse tranquilos de escuchar a este gran profesor y sobre todo también en un momento dado, Sandoval, también que te pregunten sobre cómo está la universidad, ya no sé si te escucha, eh, sobre cómo está la universidad. Es importante hacer este tipo de contactos, ¿de acuerdo? De cara a que haya asesores o gente que te pueda recomendar allá. Creo que también es importante, le vamos a pedir tu correo electrónico, ¿verdad? Le pueden preguntar sobre cuestiones sobre macro, él también da macroeconomía, en fin. Así que, pues, sin más dilación, compañero y maestro Sandoval, pues tienes el tiempo para ti, son exactamente las 10 aquí en El Salvador, las 11 allá en México, dejamos pues 50 o una hora y después las preguntas y respuestas. ¿Te parece? Adelante. Bien, primero, gracias por convidarme a esta charla con los compañeros de El Salvador. Está una situación en la facultad donde en este momento se está llevando a cabo nuevamente un foro para tratar de hacer ajustes al programa de estudios. Entonces, se me ha cargado otra vez la chamba porque apenas recién el día de ayer estuvimos en una mesa tratando de exponer nuestros puntos de vista sobre lo que se debería de enseñar en economía política. Y hoy nos toca estar nuevamente en una mesa tratando de reflexionar colectivamente con otros compañeros para ver los contenidos de los cursos de macroeconomía. Pero bueno, sin más, paso a la presentación del documento. El documento es sobre la tasa de ganancia y la acumulación de capital en México. El periodo en el cual estamos trabajando es de 1939 hasta el 2010. Quise actualizarlo hasta el 2012, pero al revisar el sistema de cuentas nacionales, la información que presenta recientemente al 2012 es una información inconsistente. Me generó más dudas que respuestas, entonces preferí mostrarles el documento hasta el 2010. Espero que sea del agrado. Siéntanse con toda la libertad de interrumpirme en el momento que crean conveniente. La finalidad es que nos aproximemos a tratar de utilizar los elementos teórico-analíticos de Marx para entender la dinámica del capitalismo. Y bueno, pues espero que sea de provecho y sobre todo que les ayude para tratar de utilizar los elementos teóricos para entender los problemas que tiene
hoy las economías capitalistas. Estas notas pretenden ser una aproximación cuantitativa sobre las variables más importantes que determinan la acumulación de capital. Estas tres variables que son cruciales: la tasa de ganancia, la tasa de plusvalía y la composición orgánica. Partimos de plantear que cómo está la situación económica de nuestro país en este periodo de análisis. Y bueno, como ha sido un rasgo característico de todas las economías latinoamericanas, estas han atravesado por lo menos desde 1939 al 81 por dos grandes patrones de acumulación, uno que conocemos como el modelo de sustitución de importaciones y otro como modelo de promoción de exportaciones o neoliberal. Ambos son formas de organización capitalista. Y en este contexto lo que vemos en el caso de nuestro país es que uno de los rasgos centrales del actual modelo es que el crecimiento, la expansión de la economía se ha visto contraída. Con los datos que tenemos observamos que de 39 al 81 no existen ritmos de crecimiento negativos y la mayor parte del tiempo el crecimiento está por encima de la tasa media de crecimiento. Llama la atención que en este periodo del 39 al 81, el ritmo de crecimiento más bajo a la cual se expande la economía mexicana se registra en 53 y fue del 0.27%. Luego, a partir del 82, encontramos que la economía mexicana entra en una fase de aguda contracción económica que se traduce en una disminución del crecimiento económico. En 2009 tenemos el mayor colapso que se presenta en la economía mexicana. La tasa de crecimiento fue negativa de menos 6.17%. Esta tasa solo es comparable con la que tuvimos en 1930, que fue de menos 6.27. El nivel de profundidad que tuvimos con la crisis del 2009 es la segunda en importancia, entre comillas eso de importancia, en todo el proceso de desarrollo capitalista del 39 para acá. Y por supuesto que esta tabla nos muestra los niveles de crecimiento que logró la economía mexicana entre 39 y 2010. La economía creció en promedio al 4.65% y luego en el periodo del 39 al 73 en 6.26% y de 73 al 2010 en 3.19%. Se podrán dar cuenta. Sandoval, estás hablando de una presentación PowerPoint. ¿Perdón? No vemos la presentación PowerPoint. Me dijeron que la estaban observando ustedes allá. Déjame ver. Un segundito. Para ver si la podemos ver y si no, pues tendremos que trabajar así. Sí la había visto que la habías cargado, pero ahora mismo no la estamos viendo y quizás si la podemos ver, pues aprovechar. No, es que de eso se trata, si no, no tiene mucho sentido. Déjame ver qué pasó. Ya la vemos, Sandoval. Ah, perfecto. Sí, okay. Entonces, esta presentación de PowerPoint lo que hace en una primera instancia es describir cómo se ha comportado el crecimiento económico en nuestro país, en México, y lo que observamos es, primero, que del 39 al 81, la economía mexicana transitó por un ritmo de crecimiento por encima del 6%, y luego, de 1982 hasta la actualidad, el crecimiento económico se nos ha contraído al menos el 50%. La tabla 1 que ustedes pueden observar está mostrando, por un lado, la tasa media de crecimiento del 39 al 2010 y luego para
los dos periodos para el punto de inflexión que genera la crisis de 1973-74, y en ese lapso de 39 a 73 la economía mexicana creció a un ritmo de 6.26%, y entre 73 y 2010 lo hizo apenas al 3.19%. Les decía, se nos cayó casi 50% el crecimiento económico. El gráfico que tenemos aquí es muy elocuente, es un gráfico que está mostrando los ritmos de crecimiento de la economía mexicana desde 1895 al 2010, y la línea rosa que ustedes ven ahí es una función polinómica de sexto grado para ver la onda larga capitalista, y la línea azul está mostrando las tasas medias de crecimiento para diferentes periodos de la economía mexicana. Para el periodo que nosotros estamos encarando el análisis es de este escalón que está en la parte intermedia, que es el periodo que conocemos como el periodo de sustitución de importaciones. En ese lapso es en el que les comentaba que la tasa media de crecimiento de la economía estuvo por encima del 6%. Y luego, a raíz de la gran crisis del 82, y que nuestro país adopta un patrón de acumulación diferente impuesto por los grandes organismos financieros internacionales, que es el modelo de promoción de exportaciones o el modelo neoliberal, el crecimiento económico se nos contrajo por debajo de la media de todo el periodo, y está en 3.19, desplomándose en la mitad del crecimiento que traía en el periodo anterior. Creo que el gráfico es muy elocuente, y a partir de aquí podemos pensar incluso en términos de las ondas largas de desarrollo capitalista, pero bueno, eso es parte de otra polémica. Obviamente todo esto nos llevó a plantearnos la interrogante de cuáles son las causas económicas que vienen incidiendo en la contracción del ritmo de crecimiento económico de 1973 hasta nuestros días, y más fuertemente del 82 a nuestros días. La hipótesis central que nosotros sostenemos es que la tasa de ganancia es la variable central que nos permite entender las causas de por qué se contrajo el crecimiento, y dado que la tasa de ganancia es la variable que sirve para alentar o desalentar la acumulación de capital y a partir de ella lograr que la economía se expanda, por tal razón nosotros afirmamos que una de las causas medulares del lento crecimiento de la economía mexicana es la disminución de la rentabilidad, que al contraerse origina que la acumulación se reduzca. Sabemos que la rentabilidad es una variable clave en el capitalismo, y esto no significa que otras variables importantes sean suprimidas. La ganancia es como el cerebro del sistema de producción capitalista, que con sus señales organiza y jerarquiza las diferentes variables del sistema, y todos ustedes saben que la tasa de ganancia se mide como un cociente que relaciona la masa de plusvalía entre el capital desembolsado. Algebraicamente tenemos que la tasa de ganancia es igual a la masa de plusvalía entre el capital desembolsado. Pero ya sabemos que el capital desembolsado se encuentra constituido por capital constante y capital variable. Ya sabemos que el capital constante son las erogaciones que realizan los capitalistas para la compra de medios de trabajo, de condiciones de edificios, de maquinaria, y que el capital variable son las erogaciones que realizan los capitalistas para la compra de fuerza de trabajo. Sabemos que uno es constante porque no modifica su valor en el proceso productivo, que lo único que se va realizando es un proceso de transferencia lenta o acelerada de su valor al nuevo producto, mientras que el capital variable tiene tres cualidades. Su accionar en el proceso productivo propicia que conserve valor, que transfiera valor y que cree valor. Es como
la fórmula trinitaria, es como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu crea, conserva y transfiere valor, ¿sí? Estas son las relaciones algebraicas que estaban en la relación, en el cociente, el capital desembolsado, que está constituido por capital constante, capital variable, y el capital constante, que está integrado por el capital fijo y el capital constante circulante. Y lo que hago ahora es sustituir esas variables en la relación algebraica y me queda que la tasa de ganancia está determinada por la masa de plusvalía entre el capital fijo más el capital circulante más el capital variable, y luego aplicando las propiedades algebraicas saco los cocientes de la masa de plusvalía entre el capital fijo más la masa de plusvalía entre el capital constante circulante más la masa de plusvalía entre el capital variable. Ya en términos empíricos he obtenido los datos para la economía mexicana. Esta tabla nos muestra la tasa media de crecimiento y la ganancia promedio en periodos seleccionados. Ustedes pueden observar cómo del 39 al 2010 la tasa media de crecimiento de la ganancia es de menos 0.62%, pero la ganancia media que tenemos, un promedio aritmético, es del 13.56%. Luego tengo periodos que logré ubicar a partir del comportamiento de la variable, este periodo del 46 al 66, donde la tasa media de crecimiento de la ganancia es de menos 4.16, pero la ganancia promedio que tenemos en el periodo es de 15.35, de 66 al 85 de 2.27 y la tasa media de 12.49. Otro periodo que es del 85 al 2010, que es de menos 1.53 y la tasa media de 12.34. Luego, agrupada la información para el periodo de sustitución de importaciones y el periodo neoliberal, encontramos que del 39 al 82 la tasa media de crecimiento de la rentabilidad fue de menos 1.21 y la ganancia promedio fue de 14.68, y el siguiente dato en el modelo neoliberal, la tasa de crecimiento de la ganancia está prácticamente estancada, 0.01, y la ganancia promedio cayó al 12.28. Eso se presenta en el gráfico que ustedes tienen enfrente, donde está la tasa de ganancia de 39 al 2010. Ustedes pueden observar cómo, si me ubico en el punto más alto de la ganancia, que es 1944, la tasa de ganancia en México fue de 25.21 y la tasa de ganancia que tenemos en el 2010 fue apenas de cerca del 12%, 11.39. Es decir, de 44, que es el punto más alto, a 2010, que es de 11.39, la ganancia casi se nos cayó poco más del 50%, poco más de 10 puntos, 13 puntos se nos cayó la tasa de ganancia. Si veo todo el periodo en su conjunto, observo inmediatamente que es una tendencia al descenso de la tasa de ganancia, con algunos periodos en donde trata o se busca una recuperación. Aquí obviamente emerge un aspecto interesante, donde observan cómo durante el periodo neoliberal del 82, más o menos de aquí hasta 1997, la tasa de ganancia en nuestro país se logra recuperar, ¿sí? Pero después nuevamente se contrae ligeramente, y a pesar de todas las medidas que se vienen tomando, la tasa de ganancia no ha logrado tener los niveles que tuvo en 1944, e incluso ni siquiera los de 1987-88, ¿sí? En los periodos más recientes, que fue 87, la tasa de ganancia alcanzó un porcentaje del 16.10, y en el año reciente del 2010 apenas alcanzó el 11.39.
En ese contexto, nosotros pensamos que México, al igual que los demás países capitalistas, es presa también de la caída secular de la tasa de ganancia. ¿Cuáles son las causas que han impulsado dicha contracción de la rentabilidad? Como sabemos, la tasa de ganancia se encuentra determinada directamente por la tasa de plusvalía e inversamente por la composición orgánica que se muestra en esa relación algebraica. Vamos a ver qué ocurrió con cada uno de estos componentes en México en este periodo de análisis. Y lo primero que tenemos es lo que ocurrió con la tasa de plusvalía en México entre 39 y 2010. Vemos una tendencia al ascenso de la tasa de plusvalía con un ligero periodo que va de 1960-61 hasta más o menos 1965, donde la tasa de plusvalía disminuye ligeramente para después enfilarse a una expansión sostenida hasta nuestros días, ¿sí? Y la tasa de plusvalía pasó en este periodo de cerca del 3 a una tasa de explotación de cerca del 7.5, 7 veces, ¿sí? O 700%. Es decir, estamos observando que una de las variables que incide sobre la tasa de ganancia tiene una expansión. Esta expansión la logramos correr con una regresión y allí tenemos un R cuadrada de 78.29, ¿sí? Lo que observamos con estos datos del gráfico 3 se muestra un primer periodo que se extiende del 40 a 51, en el cual la tasa de plusvalía asciende de 2.68 a 4.75. Luego tenemos un periodo que va del 51 al 76, donde hay un ligero descenso de la tasa de plusvalía pasando de 4.75 a 3.49. Sin embargo, en este periodo existen algunos picos que destacan en 55, 57 y 59 y una etapa de ascenso de 68 a 73, ¿sí? El tercer periodo de ascenso de la tasa de explotación se extiende del 76 al 2010. En este último periodo, la tasa de explotación aumenta de 3.49 a 6.94, casi se duplica la tasa de explotación. Según Marín y Mosley, la causa del descenso de la plusvalía en ese periodo del 51 al 76 es originado por la combinación de un acelerado incremento de los salarios reales y un crecimiento más lento de la productividad en los sectores que producen bienes salarios, especialmente en la agricultura. Este periodo, por supuesto, de 51 a 76, efectivamente los salarios ascienden. 76 es la cúspide del ascenso del salario real en México. Después de 76, los salarios reales se contraen. En nuestro país, más o menos, esos salarios tienen una pérdida de poder adquisitivo entre el 82% de 1976 al 2010, 2011. Esta es una de las causas en este periodo de por qué la tasa de plusvalía descendió. Luego, la otra variable que está en el denominador, que es la composición orgánica de capital. A ver, ¿por qué todo esto? Porque ustedes recuerden que la hipótesis central que tiene Marx es que la tasa de ganancia se va a contraer porque crece más rápido la composición orgánica que la cuota de plusvalía. Esa es su hipótesis central. En ese contexto, lo que encontramos respecto a la composición orgánica de capital, encontramos que la acumulación de capital origina cambios en el volumen de capital destinado a la compra de medios de producción y fuerza de trabajo. Por tal razón se modifica la composición orgánica de capital, provocando que aumente más el capital constante que el variable. Los estudios más recientes para nuestro país y desde nuestro punto de vista mejor elaborados sobre el comportamiento de la rentabilidad en la economía mexicana muestran un incremento de la composición orgánica de 50 a 2004.
y los resultados son obtenidos por Mariña y Mosle y Vicente Lima en el 2006. Estos son los datos, el gráfico sobre la composición de capital de 39 a 2006, y encontramos también un ascenso de la composición orgánica, en términos tendenciales es al alza, con un coeficiente de correlación de 0.88 o 88.20%, que es elevado, ¿no? Al parecer, desde nuestro punto de vista, la información cuantitativa del 39 hasta el 2010 valida la hipótesis de Marx en términos de que la tasa de ganancia tiende a caer debido a que crece más rápidamente la composición orgánica que la cuota de plusvalía. ¿Sí? Aquí están los datos sobre las tres variables. La tasa de ganancia en el periodo del 39 al 2010, ese 9 hay que corregirlo, es al 2010, decrece en 0.72%, la tasa de plusvalía crece apenas al 1.23%, mientras que la composición orgánica crece al 2.46%. Está creciendo más rápido la composición orgánica que la cuota de plusvalía, y entonces esta es la causa del descenso de la rentabilidad en todo el periodo. Y luego, visto para los dos periodos, el modelo de sustitución de importaciones del 39 al 82, encontramos que también la tasa de crecimiento de la composición orgánica es más acelerada que la tasa de crecimiento de la plusvalía. Y luego en el periodo del 83 al 2009, en el neoliberalismo, encontramos que la tasa de ganancia se contrae menos, pero la tasa de plusvalía prácticamente se contrae a 0.51, cae la mitad el ritmo de crecimiento, y la composición orgánica también disminuye su ritmo de expansión, se contrae a 1.22. A pesar de eso, el ritmo de expansión de la composición orgánica es más alto que la tasa de plusvalía. Desde nuestro punto de vista, entonces, ello podría explicar la mayor erosión de la rentabilidad durante el modelo de sustitución de importaciones y lo que en su momento se llamó como agotamiento del modelo de industrialización. En México se abrió toda una discusión en la década de los 70 hablando sobre el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, y la discusión fue encabezada principalmente por keynesianos. Ellos planteaban que el modelo se había agotado porque había problemas de demanda efectiva. Desde nuestro punto de vista, lo que explica ese agotamiento del modelo de sustitución de importaciones es el descenso de la rentabilidad. Con los datos que estamos apuntando, nos permiten hacer esa afirmación, ¿sí? Luego, un indicador indirecto que tenemos y que se utiliza en la economía convencional, que nos puede ayudar además a observar el aumento en la composición orgánica, es la relación de capital por trabajador, también denominado como costo para crear un empleo. En el caso de nuestro país, encontramos que la cantidad de acervo de capital por trabajador entre 39 y 2006 se ha incrementado en 10.57 veces a precios constantes del 93. En otras palabras, si en 2006 se deseaba crear un empleo, en promedio se debería invertir 314.762 pesos a precios del 93, que en valores de mercado equivalía a 1.255.078 pesos. Es decir, para crear un empleo los capitalistas necesitaban invertir en el 2006 1.255.000 pesos a precios de mercado, o en precios del 93, 314.762 pesos. Eso nos está dando una idea de el aumento en la composición de valor, ¿sí? La fracción, además del plusvalor apropiado por los capitalistas, ya pasando directamente a la acumulación de capital, como ustedes saben, la acumulación de capital la podemos entender como la conversión, la transformación de la plusvalía en nuevo capital. Ese nuevo capital está dado por los incrementos en el capital constante
y los incrementos en el capital variable, ¿sí? Por lo tanto, entonces, la fracción del plusvalor que se van a apropiar los empresarios que están en la actividad productiva debe destinarse una parte a la compra de más capital constante, que se encuentra constituida por medios de trabajo y materias primas, y otra porción a la compra de fuerza de trabajo. De estos tres elementos, el determinado primeramente por la tasa de ganancia es el aumento del capital fijo, y por supuesto, si se decide aumentar el capital fijo como consecuencia, deberá desembolsar otra porción del capital dinerario en la compra de más materias primas y en compra de fuerza de trabajo. Desglosado algebraicamente, la acumulación de capital la podemos representar entonces. La A mayúscula es acumulación y es igual a los incrementos en el capital constante más los incrementos en el capital variable, y los incrementos en el capital constante se encuentran formados por aumentos en el capital fijo y aumentos en el capital circulante. Si representamos nuevamente la acumulación, entonces está desglosada como incrementos en capital fijo más incrementos en capital circulante más incrementos en capital variable. Por lo que la tasa de acumulación la podemos representar como alfa, que es igual a la acumulación entre la plusvalía o la porción de la plusvalía que es destinada a la acumulación, porque sabemos que otra parte la deben de utilizar los capitalistas para reproducirse como clase social. Ellos también son seres humanos y tienen que comer. Por supuesto que lo que ellos consumen es totalmente diferente a lo que consumimos nosotros. Ellos pueden comprar yates, nosotros a lo más que podemos comprar son bicicletas. Ellos pueden ir a comprar su ropa a Inglaterra, nosotros en el mejor de los casos lo compramos en Walmart, ¿no? Las calidades y cantidades de mercancías que ellos consumen son cuantitativa y cualitativamente diferentes, ¿sí? Por tal razón, los capitalistas entonces, a la hora de decidir la reinversión de la plusvalía en nuevos medios de trabajo, tienen en cuenta variables como la tasa de ganancia del periodo anterior, la capacidad ociosa con que cuentan las plantas, la planta productiva y el equipo existente. También tienen en cuenta la tasa de interés, entre otras variables. Nosotros estamos pensando que la variable determinante por el momento es la tasa de ganancia, y entonces de estas tres determinantes del coeficiente nos interesa particularmente la relación de la tasa de ganancia y el incremento del capital, ya que será a partir de él que se determine la cantidad de capital variable a comprar, así como de las materias primas fundamentales y auxiliares. Obtuvimos la tasa de acumulación del capital fijo como un cociente de formación bruta de capital fijo a excedente de operación, y ustedes pueden ver que hay un primer periodo ascendente que va desde 1939 hasta 1965, 66, 67, perdón, y luego viene un ligero descenso para tener otro pico en el 81. En el caso de nuestro país, este ascenso se puede explicar por que desde 1976 se inicia en nuestro país la explotación de manera acelerada del petróleo. Este periodo del 76, 77 al 81 es toda la reinversión de excedente que se hizo para explotar el petróleo por parte del Estado, y una parte no se generó internamente, sino se trajo del exterior vía préstamos para explotar los yacimientos petrolíferos. Y luego ven cómo se desploma este coeficiente después del 81 hasta nuestros días. No ha logrado tener los niveles que tuvo previos al periodo de 39 al 67, 68, que incluso ese boom petrolero del 81 apenas alcanzó niveles que teníamos en los 60, pero no alcanzó el pico más alto que tuvimos en 1966-67.
¿sí? Como puede observarse en ese gráfico 7, de 39 a 67 hay una clara onda expansiva de aumento en el cociente de formación de capital, es decir, se fue destinando cada vez mayores cantidades del excedente a la adquisición de capital fijo, pasando de un coeficiente de 12.63 en 1939 a 53.06 en 1967, que es la cima más elevada. Posteriormente, existe otra, aunque no sea tan elevada como las anteriores, pero significativa, y es en 81, donde el cociente alcanza la cifra de 47.77%, y después de ahí se desploma estrepitosamente, alcanzando el nivel más bajo en 95. En 95 en nuestro país se genera la crisis, lo que se llamó en aquel momento los errores de diciembre, y hay una contracción muy fuerte de la tasa de acumulación, y de 95 al 2000 existe otra onda ascendente para volver a desplomarse con la famosa crisis de la economía.com, que también pegó a la economía mexicana. En el caso de los empresarios capitalistas, el termómetro a partir del cual ellos deciden si aumentan la inversión en la adquisición de capital fijo es la rentabilidad, y la rentabilidad está impactando de manera directa a la nueva inversión en la compra de planta y equipo, ¿sí? Esta decisión provocará el aumento en el stock de capital propiedad de los empresarios, y por lo tanto la tasa de ganancia afecta a la acumulación de capital, y a su vez la acumulación impacta a la composición orgánica que incide sobre la tasa de ganancia. Este gráfico 8 muestra el comportamiento de lo que llamo acumulación, este coeficiente de formación bruta de capital fijo a excedente de operación productiva, y la línea roja muestra la tasa de ganancia. Este gráfico habría que ajustarlo porque hay le llaman en macroeconomía, hay que rezagar la variable. Cae primero la tasa de ganancia y 1 o 2 años después cae la tasa de acumulación. Si lo rezago, va a haber una mayor relación entre estas dos variables. Ya juntando estas variables que son cruciales, que es la tasa de ganancia, las tasas medias de crecimiento de la tasa de ganancia, de la expansión de la economía y la tasa promedio de ganancia, nosotros encontramos que en todo el periodo la tasa de ganancia se contrae en menos 0.72%, el Producto Interno Bruto crece a una tasa media del 4.64%, y la tasa promedio de ganancia es de 13.59. Luego, visto estos periodos que tienen a la izquierda, han sido ubicados en función de la dinámica de la tasa de ganancia. De 46 a 66 tenemos que la tasa de ganancia se contrae en menos 4.16%, el producto crece al 6.31%, pero la tasa promedio es de 15.35%. Vean, a pesar de que la tasa está descendiendo, es elevada y posibilita que la economía se expanda a un ritmo elevado. Luego, de 66 al 85, la tasa media de crecimiento de la ganancia es de 2.27, el producto crece a 5.33. Vean cómo el producto está disminuyendo su ritmo de crecimiento en promedio, porque la tasa media aritmética de ganancia se contrae a 12.49%, y después del 85 al 2010, la tasa media de crecimiento de la ganancia es de menos 1.53, el producto crece al 2.49 y hay un ligero descenso de la tasa promedio de ganancia en 12.38. Si lo veo por periodos en sustitución de importaciones, a pesar de que la tasa media de ganancia está cayendo, la tasa
promedio es alta y por lo tanto el producto está creciendo a una tasa ligeramente superior del 6%, mientras que en el periodo neoliberal, a pesar de que el crecimiento de la ganancia se hace negativo, pero más pequeño que el periodo anterior, la economía apenas crece al 2.55 y la tasa promedio se contrae, es de las más bajas de todo el periodo, al estar en promedio al 12.31%. En conclusión, nosotros afirmamos, a partir de todos estos datos, que el bajo ritmo de crecimiento de la economía mexicana es resultado de la contracción en la tasa de ganancia, que a su vez afecta a la acumulación de capital y a la composición orgánica. Nuestra conclusión es entonces que la economía mexicana, al igual que la economía norteamericana o de los países industrializados en general, también es presa de este cáncer que logra ubicar Marx y que va a ser la causa que va a explicar las crisis capitalistas, que es el descenso de la tasa de ganancia. Este es el documento, este es el trabajo que hemos venido elaborando. Espero que pronto sea publicado en un libro que está próximo a aparecer. Esta presentación breve que he hecho, bueno, entre comillas breve, sobre lo más relevante del trabajo que presentamos. Falta, por supuesto, ya no me dio tiempo de ponerlo acá, toda la parte metodológica, cómo hicimos para obtener estas variables a partir de cuentas nacionales. Y esto es lo que les tenía que presentar. Ahora soy todo de ustedes para que me planteen sus comentarios, sus dudas. La finalidad también era generarles más dudas que respuestas. Dice los epistemólogos que en cada investigación que planteamos resolvemos una duda y nos genera más interrogantes. Espero que eso haya pasado para que les dé temas, para que ustedes formulen sus tesis de licenciatura o bien para que traten de indagar lo que ocurre con esta variable en El Salvador, que yo creo también puede ser presa de estos males de la rentabilidad capitalista, pero bueno, ya ustedes podrán hacerme sus comentarios, sus observaciones y sobre todo que puedan utilizar estos instrumentales para entender lo que ocurre en la economía salvadoreña. Pues, gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Tiene el mundo propio? Hace alguna pregunta. David, ¿qué te parece, David, si tratamos de enfocarte para que te vea? Yo creo que a esta altura, si te sientas aquí, el profesor Sandoval te podrá observar mejor. Sí, yo creo que esa es la silla de las preguntas. Bueno, buenos días. Yo, primeramente, nada más quería que me ampliara o que me profundizara más en una duda que me surgió en la gráfica 7. Bueno, la anoté y es cómo es posible que en condición, qué condiciones se dieron en décadas pasadas para, en este caso, la economía mexicana, haber logrado una tasa de ganancia bastante grande y ahora hay más industrialización y tecnología y que tendría que haber crecido más. En lugar de eso, pues la tasa descendió bastante. ¿Qué condiciones existían antes que ahora no, que nos permitieran tener la misma tasa de plusvalía, siendo ahora países, bueno, en teoría más desarrollados que hace años? Y si podemos nosotros, los países latinoamericanos, que todavía estamos en fases de un total desarrollo capitalista,
volver a tener esas fases de tasas de plusvalía que tuvimos en el año pasado, y si eso significaría un desligue o una independización de los países centrales capitalistas. Sé que al final mencionó que era a lo que Marx había mencionado y en la conclusión, pero sí me gustaría que me diéramos un poco eso, porque se me quedaron dudas. Sí, solamente. Si te parece, vamos a ver si hay otra pregunta. Compañero Pablo. ¿Quieren que vaya, César, quieren que vaya respondiendo a cada interrogante o bien hacen un conjunto de preguntas? ¿Qué te parece si hacemos una segunda pregunta? Ya dos y ya contesto. Perfecto. A ver, compañero Oscar. Dejamos al compañero Oscar ahora, paso de frente a la silla, pero la silla de preguntas. Diga su nombre y... Buenos días, me llamo Pablo Araúz y yo aparte, más que como pregunta, solo como un comentario, que creo que usted, al igual que yo, está de acuerdo en que todo el instrumental teórico matemático que se ocupa en la ciencia económica hoy en día, que más que todo es neoclásico. Quería que me ampliara su opinión acerca de que cómo por medio de la tasa de ganancia podemos ver las grandes distribuciones y diferencias que se dan en la distribución de la riqueza y la igualdad, la distribución de los ingresos. No, solo que de un comentario más ampliado acerca del tema. Pues sí, muchas gracias, Pablo. Si quieres contestar un poco y ahora tienen otra pregunta a otro compañero. Bien, el compañero David, ¿verdad? Sí. David, creo que primero hay que reflexionar más sobre los rasgos que tiene el modelo de industrialización que se instaura prácticamente en todos nuestros países de América Latina. Algunos llegan antes, algunos después. En nuestro país se inicia el proceso de industrialización por allá en 1932, 34, más claramente en el periodo de 34 con el general Lázaro Cárdenas. Y prevalece en ese momento una idea de que para que nuestra población y para que el país pueda superar los rezagos que tiene, es necesario industrializarlo y que para industrializar es necesario desarrollar al sector secundario, particularmente al sector manufacturero. Y la idea que está es que ese proceso de industrialización lo tiene que encabezar la manufactura y se construye una política económica donde el énfasis es lograr crecimiento para lograr distribuir el ingreso y reactivar la demanda efectiva. Acuérdense que estamos atravesando por una coyuntura donde el capitalismo es presa en los países industrializados de la crisis de 29-33 o de 29 a 32, y esta coyuntura internacional posibilita que nuestros países puedan desarrollar el mercado interno, puedan avanzar y profundizar las relaciones capital-trabajo. Por un lado, porque los países industrializados están preocupados y ya han volcado todo su aparato industrial a la economía de guerra, es previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, y está también desarrollándose una fuerte discusión porque se está cuestionando la teoría neoclásica en ese momento, porque es incapaz de dar respuesta a la gran crisis que tiene el capitalismo. Es el periodo donde comienza a emerger la visión keynesiana, donde plantea, según su diagnóstico, que la crisis se debe a un problema de falta de demanda y que ante problemas de falta de demanda lo que tiene que hacerse es reactivarla mediante la intervención del Estado con aumentos en el gasto público. El déficit público en ese momento no importa porque lo más saludable para la economía es alentar el crecimiento.
Bueno, nuestro país en ese contexto lo que hace es volcar grandes cantidades de excedente para abrir infraestructura en la agricultura y que ésta pueda producir alimentos, materias primas y además expulse fuerza de trabajo hacia la industria. Se diseña una política tributaria, una política monetaria y una política cambiaria para alentar la industrialización y se inicia con el desarrollo de la producción de bienes de consumo no duradero. ¿Sí? Es una primera fase que va más o menos hasta principios de los 60. Después de los 60 hay una fase de desarrollo de bienes duraderos y luego nos truncamos. Pero curiosamente, cuando uno revisa lo que está pasando también en los países industrializados, veía un gráfico de tasa de ganancia en Estados Unidos y veía también una cúspide en 67, 68 y después viene también un descenso importante. En ese contexto, desde 67, 68, se comienza a mostrar ya el agotamiento del modelo de industrialización. Ese modelo de industrialización se agota porque el Estado ha agotado sus fuentes de financiamiento. No hay, por un lado, quien le preste más, pero además de que no le preste, el Estado mexicano impulsa, por lo menos en México, desde finales de los 50 a los 60, comienza a plantearse la necesidad de una reforma fiscal y los empresarios abortan la reforma fiscal, incluso se trae a nuestro país para que haga un análisis de política tributaria a Caldor, Nicolás Caldor, y Caldor plantea que es necesario aumentar los impuestos, pero dado que quien tiene que hacer la modificación tributaria y afectar los intereses de los capitalistas es el Estado, ellos optan por parar la reforma fiscal y entonces se generan problemas para tener excedente y que el Estado siga alentando el proceso de expansión capitalista y se sumergen en problemas de disminución de rentabilidad, estancamiento de la tasa de plusvalía y por supuesto es una gran contracción, como ustedes pueden ver en ese gráfico 7 del coeficiente de acumulación. Este coeficiente de acumulación es una medida más proxy porque está tratando de captar la masa de plusvalía o la masa de excedente que se queda el capital productivo con relación a lo que se reinvierte en la compra de medios de producción. Yo creo que este es el más importante comparado con los otros dos, que es la cantidad de materias primas o la parte del excedente que se destina a materias primas y la parte del excedente que se destina a el capital variable. ¿Por qué esos no están contemplados? Porque en primera instancia no tenemos todavía una forma de calcular la rotación del capital constante circulante, que va a ser importante a la hora de determinar la tasa de ganancia, pero no hemos logrado ver cuántas veces anualmente rota el capital constante circulante ni el capital variable, porque si no nos distorsiona, ¿sí? Pero pensamos que esta variable del coeficiente de formación bruta de capital fijo a excedente de explotación es la variable más importante, es lo que Marx llamaba el aumento en el capital fijo o el aumento en la composición orgánica. Este es el que creemos que lleva la voz cantante. Y luego, ¿por qué se desploma? El desplome tiene que ver porque nuestros países desde 1982 para acá, por lo menos México, adopta un patrón de acumulación donde la prioridad ya no es el crecimiento, la prioridad ahora es la inflación y para contener la inflación lo que hacen ellos es disminuir la demanda agregada y disminuir la demanda agregada implica hacer que la inflación aumente, hacer que los precios de los bienes que consumen los trabajadores crezcan más rápidamente que lo que se le paga a la fuerza de trabajo y de esa manera logro apropiarme también de plusvalía vía
un proceso, como decía el compañero, de redistribución del ingreso, ¿sí? Le quito a los trabajadores para darle a los empresarios. Ese método que no lo desarrolla Marx, pero que está planteado y que le llama a él plusvalía por despojo, donde depredo las condiciones de vida de los trabajadores y esa parte que le quito a los trabajadores del fondo de salario se los doy como para que incrementen su plusvalía. Y para mí lo que implica es, primero, esta contracción tiene que ver porque una fracción diferente del capital comanda el proceso de la acumulación y entonces el énfasis ya no es el crecimiento, sino la contención de la inflación, que todo esto está acorde con las políticas que diseña el Consenso de Washington. Y esa sería una respuesta para lo que comentaba David. Ahora decía el compañero que con la distribución del ingreso, bueno, lo que vemos es que en esta fase del 82 para acá, no solamente en México, sino en todo el mundo, se ha dado un proceso muy fuerte de concentración del ingreso, beneficiando sobre todo a el 1% de la población. Uno revisa los datos y ese 1% de la población más o menos se está apropiando en Estados Unidos de cerca del 25% de el valor agregado. En México son 10 familias o 10 grandes empresarios que están en la lista de Forbes. Esos 10 empresarios se quedan en nuestro país también con cerca del 25% de la riqueza nueva generada, que es escalofriante, ¿no? Y ligado a todo este problema hay variables que ya no toqué aquí, pero que son importantes y que estoy incorporando para ver qué sucede con el modelo. Todo este proceso origina un incremento en el ejército de reserva o en el desempleo. Ustedes han visto los datos escalofriantes que da la Organización Internacional del Trabajo, donde nos dice que en el mundo hay cerca de 200 millones de trabajadores desocupados, ¿sí? En nuestro país esto es muy grave porque más o menos cerca de la mitad de la población económicamente activa está en economía informal y en actividades ilegales. Como resultado de estas políticas de promoción de exportaciones o neoliberales que no alientan el crecimiento económico, sino que lo que hacen es dar énfasis al sector especulativo, al sector financiero. Y por supuesto, como decía también el compañero David, lo que prevalece es una visión neoclásica a pesar de la profunda crisis que tenemos desde 2009. A pesar de que las crisis van y vienen, la teoría neoclásica sigue postulando que no hay crisis, que lo que tenemos son desajustes temporales y que si dejamos que la mano invisible funcione, todo esto se va a solucionar y que lo único que nosotros tenemos que hacer es ser flexibles. Bueno, en México ya nos han flexibilizado tanto que ya nuestros salarios están por debajo de China y a pesar de eso el empleo no crece. Parece que este es un mito neoclásico y hay un gran cuestionamiento al paradigma neoclásico. Seguramente ustedes saben de que los estudiantes de economía de la Universidad de Manchester en Inglaterra recientemente han protestado y han planteado que es necesario que las escuelas de economía enseñen cosas diferentes a la neoclásica, puesto que la neoclásica no está sirviendo para dar cuenta de los problemas que tiene el capitalismo. Obviamente sería ingenuo pensar que van a servir porque desde su propio origen la teoría neoclásica ha sido un paradigma para tratar de ocultar los grandes problemas que tiene el capitalismo. Hay un libro muy bueno que hace, se llama La economía keynesiana desde 1936 hasta nuestros días. Ahí el autor señala que el propio planteamiento neoclásico fue impulsado por el capital para que sirviera a sus intereses, para lavarle la cara. Cuando el capitalismo no era fuerte,
todavía los capitalistas utilizaron todo el discurso de la economía política clásica de Smith, de Ricardo, para justificarse y para decir que eran una clase revolucionaria, una clase innovadora, una clase democrática, y después que ya no les sirvió, sobre todo a partir de 1880, que se vuelven la clase dominante, que logran controlar el poder, que logran generar sus instituciones, en ese momento se deshacen de la visión smithiana, de la visión ricardiana, porque ella, a pesar de que esas teorías tengan problemas, ellos aceptan que la fuente de la riqueza es el trabajo, y aceptar como fuente de la riqueza el trabajo implica entonces, de ahí a aceptar la teoría de la explotación ya hay medio paso. Eso es indigesto para el capital y por lo tanto tenía que buscar algunos corifeos que trataran de defender su punto de vista y lo logra con la teoría neoclásica. La promueven, hacen que se vuelva el paradigma dominante y lo que menos les importa es si sirve o no para dar cuenta de las profundas crisis que tiene el capitalismo. Cada vez que hay crisis se le cuestiona, pero son sumamente, hay una deshonestidad intelectual muy fuerte. Ustedes revisan, por ejemplo, el texto de Oliver Blanchard, ese de macroeconomía, y en la reciente edición que hay, él dice que la crisis que hace presa al capitalismo en el 2009 es fruto de que el modelo neoclásico, dice, no incorporaba a los sectores financieros, pero nada más que lo incorporemos, todo esto se corrige, dice. Se corrige en el papel, pero la realidad es muy terca. La realidad sigue mostrando que estamos ante una forma de organización social que tiene cáncer y que ese cáncer solo lo ha corregido el sistema parcialmente con guerras, con innovación tecnológica y que ahora tiene muchos problemas para solucionar los problemas del cáncer y que nos sigue cargando a nosotros con la crisis. Los perdedores siempre son los trabajadores asalariados y algunos capitalistas. Y en ese contexto, bueno, pues creo que lo más importante de un modelo teórico es que nos sirva para entender el contexto y el momento histórico que nos toca vivir. Yo creo que el paradigma neoclásico no da para eso, pero tenemos que estudiarlo, no nos queda de otro para poder criticarlo, ¿sí? Bueno. Sandoval, me gustaría que otro compañero te hiciera una pregunta, y que, a ver si, Oscar, a ver si podemos, me gustaría dar un espacio, a ver si le puedes responder un poco rápido a él, para dar un poco de espacio para hacerte una pregunta que tiene que ver un poco más bien con la vinculación de la UNAM y la UCLA, ¿no? Entonces, a ver si, para que nos dé tiempo, adelante, Oscar, no nos escucha él. Buenos días, mi nombre es Oscar. Sí, Oscar, gracias. Quería hacerle una pregunta respecto a la teoría del valor trabajo de Marx, que es en última instancia la teoría que da vida a este tipo de trabajo. La pregunta es bien encaminada en el sentido de que muchos comentaristas, por ejemplo en Internet, han dicho que la teoría del valor trabajo de Marx es una cuestión meramente metafísica, es decir, que no tiene ninguna validez científica. Entonces, mi pregunta viene en el sentido de qué argumentos pueden escribirse para favorecer el carácter científico de la teoría del valor trabajo de Marx, para poder hacer este tipo de estudios. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que ganamos nosotros como economistas para el análisis social al tomar de referencia la teoría del valor trabajo? Sí, claro. Y una pregunta más, si en este tipo de estudios se hace una distinción entre el concepto de trabajo productivo e improductivo para la medición de la tasa de plusvalía y por lo tanto la tasa de ganancia. Bueno, gracias. No sé si haya otra pregunta más. Ahora es el momento. ¿No? ¿Fabiola? ¿No? ¿Nadie más? ¿Fabiola? Claudia. Claudia te va a preguntar también, Sandoval. Gracias. Hola. Ustedes pregunten, yo no sé si les pueda responder, pero pregunten.
Si vemos que históricamente la composición orgánica ha ido creciendo y a un ritmo mayor que las plusvalías, entonces, ¿qué es lo que deberían de hacer los capitalistas para salir de esto? Porque si los capitalistas quieren seguir en el capitalismo y sabemos de que esta cuestión de la tasa de ganancia es, como bien lo dijo Marx, el cáncer del capitalismo, entonces ¿qué tienen que hacer? No pueden seguir con lo mismo, no pueden seguir apostándole a la tecnología si se ve que pues la tecnología crece a mayor ritmo, que la tasa de plusvalía, entonces la tasa de ganancia disminuye. Entonces, ¿qué podrían hacer para salir de eso? O no pueden hacer nada y siguen haciendo lo que están haciendo hasta que algún día pues los trabajadores nos cansemos y digamos, no, ya no más. Eso es todo. Gracias. Pues si quieres, contesta y luego te hago el comentario más bien sobre la vinculación UCA-UNAM. Sí, bueno, hay varias cosas. Por supuesto que la primera pregunta tiene que ver con la teoría del valor-trabajo. Esta es una problemática que viene siendo discutida desde su propio origen y sobre todo a partir de que emerge la teoría neoclásica. Samuelson es el que dice que efectivamente no sirve la teoría del trabajo porque Marx dice, nos expone un primer tomo donde teóricamente desarrolla de que la fuente de la riqueza es el trabajo, dice, y después nos dice que en el tomo 3 que construye una teoría de los precios de producción donde ahora entonces las mercancías, dice, ya no se venden por su valor sino por su precio de producción. Bueno, lo primero que hay que señalar es que la existencia de los precios de producción no rompe con la teoría del valor. Lo único que está planteando en el tomo 3 es cómo se redistribuye el trabajo social creado por los asalariados productivos. Y en ese contexto lo que tenemos que entender, y yo creo que Samuelson no lo logra entender, es que el valor de las mercancías tiene al menos 4 características. Primero, es una relación social históricamente determinada, producto de determinadas relaciones sociales de producción. Segundo, este valor tiene, el valor tiene sustancia, que es el trabajo abstracto, el trabajo humano indiferenciado. Tiene magnitud, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y tiene forma de valor. Lo que vemos en la sociedad capitalista es que cuando vamos al supermercado es que las mercancías no tienen ahí una etiqueta que diga yo fui creada en media hora o en 30 minutos o en 80 o en 2 horas. Lo que tienen es un precio. El precio es la forma de valor, la manifestación del trabajo de las mercancías. Nos podemos aproximar a él con un conjunto de medidas. Ustedes saben que los trabajadores en la sociedad laboran al año determinada cantidad de días y hay una jornada legal establecida. Si yo multiplico la jornada laboral por el número de trabajadores ocupados productivos, voy a obtener la masa total de horas que fueron necesarias para producir toda la riqueza nueva que en la contabilidad nacional aparece como Producto Interno Neto. Yo puedo entonces obtener una aproximación al valor de las mercancías en términos de tiempo, en términos monetarios, y decir cuánto cuesta en promedio producir una mercancía y luego en qué cantidad monetaria se realiza en el mercado. Esta es una primera cuestión para señalar que es pertinente la teoría del valor. El trabajo de los seres humanos es la única fuente de valor en la sociedad. Y me voy a ir ahora a un ejemplo que señala allí un autor francés que dice, vámonos al extremo, pensemos que estamos en una sociedad y llega un cataclismo, y en ese cataclismo desaparecen los seres humanos y quedan intactos los medios de producción. Dice, ¿será posible que la sociedad se vuelva a reconstruir? Y decimos, no, porque perecieron los seres humanos, ¿sí? Que son los únicos capaces de volver a
crear y operar los medios de trabajo. Y luego por oposición dice, bueno, hagamos ahora que el cataclismo haga desaparecer a la maquinaria y el equipo de todos los medios de trabajo que dispone el ser humano para producir sus mercancías. Si hace esto, dice, sobreviven los seres humanos y pueden, con su trabajo, con su desgaste físico y mental, volver a reconstruir a la sociedad. Dice, en este contexto es muy claro que entonces el ente generador de la nueva riqueza, el ente creador de la riqueza es el trabajo. No hay más, dice, no puede ser la utilidad, porque fíjese incluso, ¿qué es la utilidad en la visión neoclásica? La utilidad en la visión neoclásica nos dice que es el grado de satisfacción que proporcionan los bienes a quienes los compran o a quienes los consumen. ¿Cómo mido el grado de satisfacción? No se puede. Ellos son, la teoría neoclásica es muy inconsistente en eso, en su medida. Esto es importantísimo a la hora que uno está estudiando la noción de ciencia. La ciencia pide, primero, que tenemos que definir categorías, pero además tenemos que poder medirlas. ¿Cuál es la unidad de medida de la utilidad? Los útiles. ¿Cómo se miden los útiles? El grado de satisfacción. ¿Cómo mido el grado de satisfacción? ¿Por el brillo que les den los ojos a ustedes? ¿O es imposible? Ellos se dan cuenta de que es imposible. Y ustedes, por ejemplo, si abren los manuales de microeconomía, el Varian, por ejemplo, en ninguna parte encuentran esta discusión. Ellos se conforman después con decirnos que no importa medirlo, sino lo que importa es que los agentes económicos puedan manifestar sus preferencias o puedan revelar sus preferencias. Y eso, sí, está muy bien, pero no está siendo congruente tu discurso con el método científico que tú me estás diciendo que defiendes, ¿sí? Y ahí hay inconsistencias en el edificio teórico desde su propia construcción. Por supuesto que todos estos cálculos están construidos con una noción de trabajo productivo. Aquí sostenemos que el trabajo productivo es aquel primero que se intercambia por capital, segundo que es trabajo que crea, trabajo que conserva y trabajo que transfiere valor. Se tienen que cumplir esas 4 condiciones para hacer trabajo productivo. El trabajo improductivo cumple nada más con 3, entonces por eso no es productivo. Y luego utilizamos las cuentas nacionales, es lo que tenemos para tratar de aproximarnos a la cuantificación de estas variables. Tomamos como trabajadores productivos aquellos que están en las actividades agrícolas, todo el sector primario, a todos aquellos que están en las actividades de construcción, de minería, de la industria manufacturera, de restaurantes y hoteles, y de transportes, comunicaciones y electricidad, y a los que están en servicios de Internet. Esos son los trabajadores productivos. Tenemos problemas a la hora de cuantificar aquellos que son directamente contratados como trabajadores asalariados. No tenemos información que nos dé cuenta de cuánto es el trabajo asalariado en la agricultura, porque acuérdense que allí hay trabajadores por cuenta propia, trabajadores que tienen todavía sus tierras y producen algunos productos para satisfacer sus necesidades, y otra parte de ellos con ello van al mercado a intercambiarlo. Pero esto es cada vez más pequeño. Si algo caracteriza al capital es un avance fuerte en términos de ir destruyendo las formas de organización no capitalistas. Y finalmente, el problema de la tecnología. Efectivamente, el problema principal que tenemos es, primero, los capitalistas, para poder seguir siendo capitalistas, tienen que dedicar parte de su excedente a mejorar los métodos productivos. Si no lo hacen, perecen en la competencia. Por tal razón, se les impone como una fuerza, como una ley en contra, aún y a pesar de que esté en contra de su propia voluntad. Si no lo hacen, dejan de ser capitalistas. Y este mecanismo se exacerba más y agudiza más en periodos de crisis como el que estamos atravesando. Y un mecanismo que hace
y una de las funciones del capital financiero que la está cumpliendo, que aún no termina, es limpiar las venas del capitalismo, limpiar, desaparecer aquellos capitales menos eficientes. Y en ese contexto son los procesos de fusiones, adquisiciones, que van centralizando, que van concentrando el capital en manos de unos cuantos. ¿Qué puede hacerse para solucionar el problema de la crisis? Creo que, por un lado, desde el punto de vista capitalista, él siempre ha tenido mecanismos clásicos como ha sido, la crisis es el medio de saneamiento. Y esta crisis, cuando no logra el nivel de profundidad solucionarlo, recurre a las guerras. El problema medular es que, a pesar de que viene llevando a cabo conflictos bélicos, estos han sido limitados y han sido incapaces para repuntar la rentabilidad en un largo periodo. Y otros mecanismos como es el de la desvalorización, la innovación técnica. Ahí ya hay algunos métodos, pero no se introducen porque atentan contra la propia industria petrolera, y la industria petrolera es el baluarte importante en la actualidad. Esto es lo que podría decir. No sé, César, ahora sí. Bueno, pues primero agradecerte por tu charla. A mí lo que me gustaría comentar, Sandoval, es quizás deberíamos de replantear este tipo de actividades para que también estén tus alumnos, y poder hacer un intercambio entre los alumnos de aquí y los alumnos también de allá. La vez pasada lo hicimos, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Hoy fue difícil porque a esta hora no tengo clase, tengo clase de 9 a 10:30, entonces ya los alumnos se van a la otra materia, y el curso de Economía Política que tengo son los lunes y miércoles de las 10:30 a las 12, y lo que estamos abordando en ese curso son tópicos de teoría del valor, teoría del plusvalor y teoría del salario. Estamos en este momento revisando la teoría del salario, y esa es la causa de por qué no haya estudiantes, y siempre la preocupación es tratar de ver la parte teórica y también empírica para que los muchachos se queden con la idea de que sí es posible utilizar estas categorías para entender la dinámica del capitalismo. Lo que aporta un enfoque como estos es, primero, tener una visión más amplia de lo que ocurre en el mundo capitalista, y segundo, es, desde mi punto de vista, la teoría económica marxista es la científica, la demás me parece que son pseudociencias, sí, pero esa es la hipótesis que yo creo, pero eso no implica que uno no deba de estudiar la pseudociencia. Tenemos que estudiarla para poder criticarla. Si algo nos enseñó el propio Marx es que era un erudito en conocer a los economistas de su tiempo y hacer la crítica de la economía política. La crítica de la economía política implica estar comentando, discutiendo los desarrollos que hace los cuerpos teóricos alternativos que están en la micro, que están en la macro, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. No, a mí me parece estupendo, así que te vamos a comprometer para que no sea la última vez, pensando en 2, 3 meses, que no sea la última vez que hagamos esto. Y bueno, yo tengo una serie de preguntas sobre este tema, pero no las voy a hacer por el tiempo pero sí me gustaría que, viniendo de ti, conociéndote, les dices un comentario, un estímulo a los compañeros de aquí, estudiantes de San Salvador, que debo de decirte que son gente bastante estudiosa, ¿no? Son gente bastante, o sea, les dejas una cosa y lo hacen realmente, ¿no? Pero me gustaría que les dijeras algo acerca de seguir con sus estudios, que no pierdan el cum, aquí le llaman cum al promedio, para que puedan posteriormente incorporarse a maestrías, no solo en México, sino en alguna otra universidad. Así que me parece que ya se acabó el vivir solamente en el pueblo, ¿no? Hay que salir, y a mí me gustaría un consejo de tu parte. Bien, primero yo creo que eligieron la mejor carrera de las ciencias sociales,
sigo creyendo que la economía es la reina de las ciencias sociales, primero porque voy a recuperar aquí lo que decía el viejo Marx: el ser humano, antes de hacer ciencia, antes de hacer filosofía, tiene que tener el estómago lleno. Y el estómago lleno, la ciencia que se preocupa por tener el estómago lleno es la economía. Es la ciencia que está preocupada porque se genere el excedente. Está buscando mecanismos, formas para gestar las condiciones de creación y distribución del excedente. Esta es una razón de por qué es sumamente importante como para dejarle en manos de los neoclásicos. El otro elemento importante es que como cuerpo científico lo que nos vamos a encontrar es que hay más de una forma de encarar los problemas, pero estamos en un momento donde la propia realidad nos está diciendo que el cuerpo teórico que nos está sirviendo, que nos está estimulando para entender lo que ocurre hoy en día, es el cuerpo teórico marxista, que los otros no nos están sirviendo para eso. Y creo que si logran aprender y estudiar una visión marxista, lo que van a tener es un telescopio más potente, si no es que el único, para entender los problemas que les rodean. A mí me gustaría mucho conocer trabajos sobre el análisis de la rentabilidad en El Salvador, la acumulación, la renta cafetalera, etcétera, etcétera. Creo que ustedes tienen muchos elementos y, sobre todo, creo que tienen un espacio virgen para avanzar en la utilización de estos elementos teórico-analíticos para comprender la situación en que se encuentra El Salvador y, ¿por qué no?, para plantear posibles salidas viables, porque lo que queremos no es construir una nueva sociedad con cadáveres, sino queremos construirla utilizando lo mejor que tiene el capitalismo. Hay que señalar también que no todo es perverso y malo en el capitalismo, Hay que aprovechar lo mejor del desarrollo científico-tecnológico para liberar tiempo y que los seres humanos se puedan dedicar, a hacer un conjunto de actividades recreativas, un conjunto de actividades placenteras. Si algo queremos en una nueva sociedad es que los seres humanos destinen más tiempo a hacer labores que les gusten y que trabajen menos, que destinen menos parte del tiempo para tener que reproducir sus condiciones materiales de vida. Creo que con los niveles que ha alcanzado la productividad, trabajando poco tiempo, y podríamos vivir decorosamente y la mayor parte hacer actividades placenteras, actividades que nos gusten, como tocar música, como hacer ejercicio, caminar por la madre naturaleza, etcétera, etcétera. Creo que la virtud que nos da la economía es esto que estoy diciendo de cómo liberamos tiempo para hacer actividades placenteras. Y yo creo que ustedes deben de ser los continuadores de los elementos teórico-analíticos que nos permitan entender de manera científica el entorno que nos ha tocado vivir. Esa es la virtud que nos dan los clásicos como Marx, como Smith, como Ricardo, y que no nos los da ni Jevons, ni Pareto, ni estos autores neoclásicos, ¿sí? En fin. Oye, Sandoval, pues te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación y me voy a asegurar de comprometerte para otras ocasiones, ya hablaremos con más tiempo sobre eso. Lo único que nos resta es agradecerte todo tu tiempo y gracias por todo eso. César, lo que podemos establecer es un acuerdo. A mí no me parece difícil porque puedo combinar las problemáticas que doy en el curso con lo que tú pudiésemos armar una sesión, por ejemplo, cada mes, pero una sesión donde tú también intervengas y al mismo tiempo nos plantees algunos problemas que tú estás estudiando también en el caso salvadoreño o a nivel teórico, y que podamos compartir ambos los avances o los problemas que traemos en nuestra agenda de trabajo, ¿no? Te voy a enviar
agenda de trabajo para que la organicemos y tratemos de interactuar entre los compañeros de allá y los de acá, y que podamos tratar de ver hasta nuestras posibilidades de trabajar agendas comunes. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, yo sé que tú estás interesado también en esta problemática de la rentabilidad, y que pudiésemos hacer comparaciones de rentabilidad entre países. Tengo por allí los datos también para Estados Unidos, lo que ha obtenido Michael Roberts para Inglaterra, lo que hay para otros países, y en verdad que cuando uno encima los gráficos, las analogías son bien interesantes, ¿sí? Pues estamos entonces en lo dicho. Mira, no te preocupes mucho de que me sirva o no. En todo caso, lo que a mí me preocupa más es, independientemente de los estímulos económicos o no, es que los jóvenes se puedan motivar y entusiasmar por utilizar estos elementos teóricos para entender su entorno y luego incidir en él, ¿no? Que es lo más importante. Así es. Pues te tomaremos la palabra, Global, y te pediremos mucho más. Así que yo les pido a los compañeros gracias por su asistencia y un aplauso al maestro. Gracias también a los técnicos de allá de la UNAM, y gracias a Daniel, también de aquí de la UCA, el técnico de la UCA, y gracias a todos ellos por haber permitido este espacio. Un abrazo, Sandoval, que estés muy bien. Pues muchas gracias por todo y nos encontramos. Ahora. Gracias. Bueno, que sepan que creo que le grabamos, ¿verdad? La sesión, así que la voy a subir a YouTube. Y bueno, ahí habrá elementos posiblemente para hacer cálculos, de rentabilidad.